Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, Inspirando Sonrisas. En las últimas semanas se ha escuchado con fuerza el debate del Plan Nacional de Desarrollo. Se habla de un proceso participativo sin precedentes que tuvo en cuenta más de 89.000 propuestas de los famosos diálogos regionales vinculantes, sumada a la participación del actual gabinete. Hoy la discusión está en el Congreso, de donde muy seguramente saldrá un documento parecido a un árbol de Navidad, lleno de arandelas y proyecticos que acostumbran a colgarle a estos planes. Hablamos con el director de Planeación Nacional de la necesidad de una discusión equilibrada y de sacar adelante al menos un listado de los grandes proyectos, los estratégicos, que históricamente naufragan por falta de presupuesto o porque tocan grandes intereses. Le preguntamos cuál es su noción de desarrollo, cómo hacer viable el sueño petrista y cómo llegar a una planeación que entregue grandes resultados. También hablamos con la economista y excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto, y con los exdirectores de planeación Mauricio Santamaría y Tatiana Orozco. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a mis preguntas. Al Departamento Nacional de Planeación siempre le han tenido respeto. Desde hace algunas décadas le dicen el Ferrari del Estado, la entidad más rápida, la que técnicamente es capaz de frenar cualquier argumentación irresponsable de los gobiernos de turno. De alguna manera, es una entidad que le hace mantener las formas a cualquier presidente. ¿Por qué? Porque es la cuna de los tecnócratas, de los que privilegian la evidencia científica, los cálculos, la historia, la evolución de las cosas y, por sobre todas las cosas, los procesos. Son los adultos responsables del paseo que tanto odian hoy en redes sociales por una sencilla razón: argumentan. Planeación es el centro de pensamiento del Estado y entre muchas tareas tiene una que siempre es un camino escarpado y espinoso, el famoso Plan Nacional de Desarrollo. El trabajo de cientos de economistas, politólogos, ingenieros, entre muchas más disciplinas, termina en un libro que pinta la visión del primer mandatario de la nación con presupuestos, tiempos y metas claras. La tortura para los gobiernos viene a la hora de llevarlo a los ministerios para que hagan sus aportes y luego al Congreso para su aprobación. No me atrevo a decir que no hay aportes valiosos, siempre hay aportes valiosos, pero sí me atrevo a decir que el Plan Nacional certero y estratégico lo terminan convirtiendo en un árbol de Navidad repleto de arandelas con una extensa carta al Niño Dios en la que se piden proyecticos e inversiones con los que después cada congresista y ministro pretenden sacar pecho en sus regiones. La tecnocracia de planeación termina en una buena porción convertida en populismo y algo de corrupción en las regiones. Los proyectos estratégicos pierden relevancia sencillamente porque no hay plata para tanta gente. La plata para lo transformador y vital debe rendirse para que alcance. Entre la lucha entre ministerios y el populismo del legislativo se aplazan tareas que no se deberían aplazar. Ya hablaremos de ellas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué un plan que debería ser eminentemente estratégico termina lleno de paños de agua tibia? Llamo a un par de exdirectores de planeación para que nos den su opinión. Hablan Mauricio Santamaría y Tatiana Orozco. Lo que pasa es que los planes de desarrollo tampoco se pueden construir en la 26 con 13 de espalda a las regiones y con un sesgo centralista. Tienen que tener ese elemento técnico que trae Planeación Nacional a la mesa, pero yo celebro también que Planeación cada vez más se esté acercando a las regiones y tiene que tener ese complemento político que viene derivado de la conversación con los parlamentarios, pero también con las mesas de trabajo que se hacen en los diferentes territorios del país. Este documento trae algo innovador y es que es un documento más corto, pero eso también plantea un reto y es que todos los ministerios y todas las regiones no se sienten reflejadas en él. Lo que tenemos que hacer es cómo eso se vuelve una hoja de ruta, una apuesta del país en donde no solamente estén los ministerios, estén las regiones, sino también el sector privado entendiendo hacia dónde queremos que vaya Colombia en los próximos años.
Empecemos por decir que los planes de desarrollo tienen dos componentes muy importantes, que son el plan de inversiones, por un lado, para el cuatrienio, y por el otro, lo que se conoce como la ley del plan, es decir, cambios legales que el gobierno necesita para poder implementar su plan de desarrollo. Es una ley de la República, entonces las cosas que allí quedan consignadas pues son cambios que pueden ser en materia regulatoria, en materia de funcionamiento de los mercados, en materia de servicios públicos, y por supuesto lo que termina pasando es que en el Congreso tanto al plan de inversiones como a la parte legal del plan le cuelgan una cantidad de cosas y termina siendo, como dice el doctor Pombo, un arbolito de Navidad, y eso le hace perder su carácter de visión de gobierno y su carácter estratégico. ¿Por qué pasa? Pues yo creo que porque todo el mundo tiene su afán de protagonismo, los congresistas quieren llevar cosas a sus territorios, obviamente también hay algo de corrupción detrás de estos movimientos. Ha pasado con los planes de desarrollo de todos los gobiernos. Y para que se hagan una idea, fue famoso el intento de unos congresistas de pedir que las bicicletas y las motos que se introduzcan y comercialicen en Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Bichada no pagaran IVA en el plan pasado. Esta es la feria de lo que se me ocurra. Y con el plan de desarrollo del presidente Petro también pasará. De hecho, cuando salió el documento de planeación y lo circularon al resto del gabinete, los ministerios le metieron 1.200 nuevos artículos. A González y a su equipo les tocó rápidamente sentarse con cada ministerio, explicar lo que era inviable y convertir todas estas peticiones en 200 artículos. Con esos 200 arrancó la discusión en el Congreso y en las primeras semanas empezó a crecer como la espuma. El texto pasó a 358 artículos y la necesidad presupuestal supera los 1.100. Billones. Este hecho no suena tan grave, pero cada articulito puede significar miles de millones o... Billones. Y pues al final del día... Plata es plata. Busco un Zoom con el actual director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, para hablar de estos temas, su concepto de desarrollo, las dificultades que tiene la planeación en Colombia. Y por supuesto, quiero saber de todo ese mar de propuestas, cuáles deben ser a su juicio las 4 o 5 cosas realmente estratégicas y transformadoras que no podemos aplazar más en el país. González es un tipo desparpajado, paisa. Ante la opinión pública es un tipo más bien desconocido. En el mundo de la economía y la filosofía es un personaje respetado y muy admirado. Sus allegados le dicen el sabio. Llegó a la Dirección de Planeación Nacional de rebote por cuenta de uno de los primeros errores en la búsqueda de nombres para el gabinete que la oposición cobró como primiparada. El presidente Petro quería literalmente tener un Ferrari manejando el Ferrari del Estado. Por eso pensó en el economista peruano César Ferrari. Pero después de anunciado se dieron cuenta de que además era italiano de sangre y colombiano por adopción, y esta última condición le prohibía acceder a puestos como senador, ministro o director de algún departamento administrativo. El siguiente en la fila fue González, quien acompañó a Petro como experto durante su alcaldía por allá en el 2012, pero no por eso ha sido complaciente con el presidente. Ni siquiera en campaña en la que se atrevía a contradecir al entonces candidato en foros del Tercer Canal, moderados por la hoy ministra de Salud, Carolina Corcho. La solución de los subsidios es una solución secundaria. El primer punto central es generar empleo. Creo que las conclusiones de la misión Levy, que mira el lado de la oferta y que considera que el problema del mercado laboral de Colombia es el costo de la mano de obra, me parece que es incorrecto. Yo estoy más de acuerdo con las conclusiones que sacó la misión Chenery en los años 80. El problema del empleo es un problema de demanda agregada. Entonces es fundamental estimular la demanda. Tampoco como director en funciones se ha guardado sus opiniones, como la que le dio al colombiano hablando de lo difícil que ha sido trabajar con Petro. Y cito textual, abro comillas: es súper difícil, hay una tensión muy fuerte entre el sueño y lo posible, porque él quisiera cambiar el mundo muy rápido, pero lo posible es otra cosa, cierro comillas. González es filósofo de la Javeriana y economista de los Andes, con doctorado en la Universidad Católica de Lovaina. Y muy resumido, porque su hoja de vida se comería lo que queda de programa, ha sido profesor de la Universidad Externado, decano de Economía de la Universidad Nacional, consultor de la ONU y asesor de varios gobiernos.
evito hacerle preguntas puntuales sobre las discusiones de la radicación, las controversias, las primeras semanas de pulso y la aprobación del texto en primer debate. No porque no sea valioso entender, sino porque para cuando salga este programa el texto seguramente habrá cambiado y, por ejemplo, ya se habrá limitado lo que llaman los superpoderes de Petro y otros reparos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo. De hecho, de las 14 facultades extraordinarias que se presentaron inicialmente, se cayeron 5 y a primer debate llegaron 9. Una cifra superior a las 6 del gobierno de Iván Duque, pero ya muy cercanas a las 8 de Juan Manuel Santos. Le pregunto de entrada cuál es su visión de desarrollo. Nosotros no citamos autores, digamos. En las bases del plan de desarrollo yo le propuse a los colegas no citar autores, pero ¿cuál es la concepción de desarrollo implícita o más o menos explícita en algunas partes del plan? Era una idea de Joan Stuart Mill. Joan Stuart Mill en el siglo XIX tenía una especie de causalidad circular en donde decía los pueblos más desarrollados son más libres, los pueblos más libres son más desarrollados. Y esa idea la retomó después Amartya Sen con una recopilación que se llama Desarrollo como Libertad. Entonces, cuando usted mira el segundo capítulo, que es el de Seguridad Humana y Justicia Social, ahí se pone de alguna forma más explícita la noción de libertad. Y la noción de libertad es que el Estado ofrezca las condiciones para que cada persona pueda desarrollar, pueda consolidar el tipo de vida que considera valioso. Yo creo que ese es en el fondo lo que hay ahí detrás. Es decir, cómo logramos aprovechar las riquezas enormes de este país, porque también uno de los puntos centrales del plan de desarrollo es decir, mire, este país es desde el punto de vista ambiental riquísimo y lo que ha dicho el presidente de mil maneras, no solamente es una riqueza que es maravillosa desde el punto de vista nacional, sino desde el punto de vista del planeta Tierra, es decir, la riqueza de este país ambiental. Entonces, ¿cómo lograr que esa riqueza se traduzca en una ampliación del espacio, de las capacidades de las personas para que efectivamente puedan llevar a cabo el tipo de vida que consideran valioso? Esa sería mi definición de desarrollo. Una visión que viene de una mezcla de las libertades individuales, la limitación del control estatal y social, con una necesidad de rebarajar las condiciones para que los que tienen en exceso aporten un poco más y los que menos tienen arranquen con mínimos más razonables y dignos. A mí personalmente me gusta la filosofía detrás del plan que expresa González, pero quiero saber si esa visión choca con lo que hasta ahora ha mostrado el presidente Petro. Hablo con la economista y excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto. Estas dos visiones las ve uno efectivamente recogidas en el plan de desarrollo y uno ve ahí que está tanto esa visión de cierre de brechas, de convergencia en lo regional, en lo económico, en lo social, en lo ambiental, pero también un espacio para la participación de la inversión privada, el fomento al comercio internacional, las asociaciones público-privadas como también un eje de desarrollo. Sí se ve que esas visiones están y en efecto creo que chocan con los anuncios que ha venido haciendo más recientemente el gobierno, el presidente, con las propuestas que se han llevado al Congreso. Ahí lo que estamos observando sí es un choque de esas ideas liberales con las progresistas y empieza a haber unos problemas en los distintos frentes, por ejemplo, en la coalición de gobierno o en las declaraciones que el presidente ha dado también en contra de la libertad de prensa o en contra de los medios. En las mismas reformas que se han presentado al Congreso no ve uno representadas las ideas liberales y se denota más como en general un desprecio hacia la libertad económica y la libertad de mercado en los anuncios y en las propuestas de gobierno, y esta libertad es fundamental como parte de esas ideas liberales. De una u otra forma, este es un intento por resolver una paradoja: ser pobres en un país inmensamente rico. Esa inquietud la tengo desde el colegio, cuando aprendíamos recitando. La retahíla era más o menos así: somos un país privilegiado con todos los pisos térmicos, bañado por 2 mares y atravesado por 3 cordilleras. Colombia es uno de los países con mayor capacidad de acumulación de agua dulce y más biodiversos del mundo.
Y seguía con otras cosas como el café, la fauna, la flora y un énfasis especial en las mariposas. Y entonces, ¿por qué no estamos en Suiza? ¿Cómo hacemos para capitalizar el paraíso? Esta es la parte fregada que aún no entendemos cómo hacer, pero da para afirmar que en muy buena medida la planeación en Colombia ha fracasado. Sigue nuestra conversación. ¿Por qué ha fracasado la planeación en Colombia? Ha fracasado porque las poblaciones pobres viven al lado de riquezas. Es que cuando usted mira el Chocó, el río Atrato, y mira municipios como Río Sucio, como Belén de Bajirá, si usted dice esto es una desgracia, o el Chocó con toda riqueza, la Guajira. O sea, aquí hay un problema estructural. Buenaventura, la isla de Cascajal, toda esa densificación y esas construcciones palafíticas. Uno dice, aquí hay un problema estructural. Cuando vino la presidenta de la Organización Mundial del Comercio, ella quedó sorprendida de que el principal puerto del país, que es Buenaventura, pues tuviera en la isla de Cascajal unas condiciones de vida tan difíciles. Entonces, ese contraste para mí es la expresión de que no hemos logrado planificar el desarrollo. Y si en buena medida la planeación fracasa, el desarrollo debe estar en crisis. Busco el Índice de Desarrollo Humano, un parámetro global publicado desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que tiene cierta inspiración precisamente en los trabajos del Nobel de Economía Sen. El informe de 2022, el más reciente, tiene un nombre dramático que vislumbra lo que está pasando en el mundo. Tiempos inciertos, vidas inestables. Un baldado de agua fría. Por primera vez desde cuando se publica el informe hace más de 3 décadas, en 2020 cayó el indicador de desarrollo humano. Por primera vez. Dicho en otras palabras, dejamos de avanzar, al menos con este parámetro. En 2019 marcaba 0,739, en 2020 0,735 y en 2021 0,732. La pandemia, las guerras viejas y las nuevas como la de Ucrania y Rusia y la crisis climática lograron lo que no había logrado ni el 11 de septiembre, ni la crisis financiera de 2008, ni la invasión a Irak, ni nada, ni nadie. De paso, plantea nuevas paradojas. ¿Puede existir progreso en medio de la inseguridad? ¿Puede existir progreso en medio de la polarización? Parece que ese informe estuviera apuntando directamente a Colombia para hacernos esas preguntas. Tenemos que progresar en medio del conflicto y, por supuesto, hacer todo para que se acabe. Es una condición que no podemos dejar de lado. Así que con mayor razón tenemos que ponernos de acuerdo en pocas cosas estratégicas para avanzar y ahí es donde creo que ha estado nuestro verdadero cuello de botella. Si no, que lo digan las 89.000 propuestas que salieron de los diálogos regionales vinculantes, los 1.200 artículos que querían colgarle al plan en el gabinete o lo que le colgaron al texto en las primeras semanas en el Congreso. Yo sé que es complicado hoy en día ahorrarse los consensos. No es correcto políticamente hablando y acusaríamos de tiranía. Pero viendo grises, creo que en muchos aspectos de la vida nacional debemos devolverle el rol delegatorio a quienes fueron elegidos en una democracia. Votar para que alguien represente nuestros intereses. Confiar en que lo van a hacer bien y de fallar, levantar la voz y denunciar y esperar la siguiente elección. Por eso le pregunto a Jorge Iván González, ¿qué haría si no tuviera que pasar por el Congreso? Si no tuviera que preguntarle a nadie qué quieren, cuáles serían esas 4 o 5 cosas transformadoras que cambiarían el país para siempre. Lo primero de lo que habla es del catastro multipropósito. Seguro que hemos escuchado de este tema, pero no tenemos claras sus implicaciones. Puedo estar simplificando demasiado, pero esta es una herramienta que le permite al Estado saber quién tiene qué propiedad y qué uso le está dando. Y de acuerdo a lo que encuentre, pues le cobra los impuestos acordes a la realidad. Esta herramienta, que parece un tema terciario, puede ser la herramienta más poderosa para redistribuir riqueza. La otra verdad es que ningún gobierno se ha encargado de impulsarla con decisión porque toca muchos intereses. Según el director de IGAC, el avance en esta materia no llega al 10%. Son comunes fincas de tierra fértil con la mejor ubicación, avaladas en pocos millones. Son comunes los prediales de lujosas casas de campo que no superan el $1.000.000 al año. Son comunes las tierras que se supone que son para cultivar, pero tienen alguna construcción. Son comunes las propiedades que deben años de impuestos y sus dueños las siguen utilizando como si no pasara nada. Si esto se organiza, muchas ciudades, pero también muchos municipios pequeños empiezan a tener plata que no tenían para escuelas, pavimentación de calles, etc. Así lo explica González.
Casas de campo, aquí en Apulo, de 2.000 millones de pesos, están pagando un predial a un municipio como Apulo de 2 millones de pesos al año. Es decir, están pagando una tarifa efectiva del 1 por 1.000. ¿Por qué? ¿Por qué Apulo no les puede cobrar más? Porque no tiene catastro actualizado. Si estos municipios actualizan el catastro, pues entonces Apulo tendría mucho más recursos propios y entonces las escuelas de Apulo serían mejores y los niños de Apulo, volviendo al tema, podrían tener en el colegio saxofones. Es decir, usted empieza a tener unos recursos que son fundamentales para poder hacer unos centros de salud, el parque. Yo he dicho, estos proyectos locales hagámoslos con recursos locales y dejemos los proyectos grandes para recursos nacionales. Ahora tenemos que priorizar dónde se van a comprar tierras para poder determinar el valor de las tierras, priorizar al lado de las ciudades, por ejemplo, que se priorice el catastro de Apulo, en el caso de Bogotá, los catastros de Mesa de Yeguas, Calera, etc. Catastros que tengan más potencialidad fiscal y que permitan rápidamente mejorar el ordenamiento del territorio. Me habla de otro tema del que poco se habla. El proyecto es la meta en sí misma. Abro comillas, ningún niño en Colombia debería demorarse más de 1 hora en llegar al colegio. Cierro comillas, me dice. Me pregunto si este problema es así de grande como para ser una prioridad. Busco datos y encuentro un panorama gris en 2022 que no debe haber mejorado en nada en lo que va del año. El problema de hecho es gigante y es infame. Según las cifras del DANE, el 61,4% de los niños a nivel nacional se transportaron a pie en el 2021 y la cifra ha ido en aumento en los últimos años. En las zonas rurales, la cifra aumenta a 65,4%. Hay departamentos con números aberrantes, como Guainía, Chocó, Bolívar y Bichada, que marcan todos por encima del 75%. Cientos de miles de niños hoy están corriendo riesgos innecesarios, haciendo extensos recorridos de entre 1 y 6 horas para estudiar. El economista es enfático en decir que debe ser una prioridad, más aún cuando es un problema gigante que se resuelve con pocos billones. Si uno pudiera definir 10 grandes proyectos nacionales, uno, por ejemplo, transporte fluvial, transporte escolar. Ningún niño en este país se puede demorar más de 1 hora para llegar al colegio. Yo no sé cuánto vale eso, pues eso sería una revolución en Colombia. Ningún niño puede demorar más de 1 hora para llegar al colegio. Yo le digo a los congresistas, ¿por qué no somos capaces de proponer 6 proyectos de esos, 8? Un tercer proyecto que González priorizaría impactaría directamente al medio ambiente y también está la plata. Dice que cuesta 20 billones de pesos y si lo convirtieran en un proyecto estratégico de la nación, frenaría la contaminación de los ríos. Se trata de contar con plantas de tratamiento para aguas residuales en el 100% de los municipios, las famosas PETAR. Y pues suena razonable acelerar el paso y si estamos diciendo que en unos 20 años la guerra será por agua y nuestro país está cargado, perdónenme el cliché periodístico, pero esta vez creo que sí se aplica, del preciado líquido. Esto nos dice González al respecto. Un cálculo que nosotros hicimos, si usted coge petarcanos en Bogotá y suma todo lo que necesitan las ciudades del país, para que en teoría nunca volvamos a contaminar un río, eso vale 20 billones de pesos, digamos. Ese para mí sería un proyecto estratégico clave. Y un cuarto proyecto que menciona en nuestra conversación tiene que ver con la ciencia en el Pacífico. La cabeza de planeación dice que crear una red de universidades para estudiar la biodiversidad de esa zona del país y cómo convertirla en bienestar y en progreso cambiaría nuestra visión frente a la ciencia y la productividad para siempre. Ya lo hemos dicho en otros de nuestros capítulos. No sabemos muy bien qué es lo que tenemos, no hemos estudiado lo que tenemos, aún no procesamos cómo, por ejemplo, podríamos ser parte del mercado de la biotecnología que mueve más de 900.000 millones de dólares al año y el mundo se babea por lo que tenemos en territorios como estos. No le pregunto por qué me habla de una red académica y de investigación en el Pacífico, pero es fácil entender por qué. La mezcla de ecosistemas costeros, agua dulce, manglares, ríos caudalosos, selvas tropicales, bosques altoandinos y páramos es irrepetible. Y para organizaciones de conservación como la WWF, la más grande e independiente que se conoce, el Pacífico colombiano es uno de los 17 sitios prioritarios para protegerse en el mundo. Así se refiere a este proyecto.
En estos diálogos regionales que tú mencionas ahora, apareció mucho el tema de universidades. Entonces yo me imagino universidades en el Pacífico, no universidades por ahí aisladas, sino yo me imagino, bueno, estoy inventando, una sede de la Universidad de los Andes, que ya los Andes tienen vínculos con el Pacífico, ya la Nacional tiene la sede de Tumaco en el Pacífico. Entonces consolidar esas sedes, y la Universidad del Valle también está muy metida en el litoral. O sea, usted tiene Andes, Nacional, Valle, por decir alguna cosa, articuladas a grandes universidades internacionales para ofrecerle, vuelvo a decir, a la humanidad del planeta Tierra unos estudios realmente de ciencia de punta en estos temas de biodiversidad. Por ejemplo, ese tipo de proyectos. Y tiene más de esos proyectos transformadores, los trenes, por ejemplo, pero no eléctricos ni elevados, sino los posibles. El transporte fluvial, a ver si logramos conectar muchas formas de transporte y abaratar costos, porque como él dice, si hay un mensaje detrás de este plan de desarrollo es que la geografía importa. Es decir, uno podría decir que otros planes han dicho, el plan de integración nacional, por ejemplo, insistía mucho en las comunicaciones, pero yo diría que en este plan de desarrollo el tema de la geografía y los activos ambientales como elementos constitutivos de productividad y competitividad. Es decir, no es un asunto de ambientalistas soñadores, es un asunto de productividad empresarial. Es decir, una tractomula que se demora 6 horas, 8 horas, 10 horas, Bogotá-Villavicencio, tiene consecuencias cruciales para la productividad y la competitividad, la ausencia de trenes, la ausencia de transporte fluvial. Entonces el mensaje es ese, la geografía importa como sostenibilidad ambiental y como elemento constitutivo, neurálgico de la productividad y la competitividad empresarial. se nos acaba el tiempo. No dudo que cada quien querrá meter su lista de regalos del Niño Dios y que muchos en el fondo están soñando con cortar la cinta. Pero en esta sí estoy con Jorge Iván González. Hay que aprender a cortar otras cintas más colectivas, de grandes proyectos, en los que esté involucrado más de un político. Hay que dejar de pensar en pequeños feudos y ser capaces de establecer una listica de lo que sí o sí tiene que pasar en el país para que se materialice ese mandato de cambio. El diagnóstico está, la plata está, lo que siempre ha faltado es voluntad. Los dejo con esta última reflexión del profesor González. ¿Qué nos está matando? Primero, la sectorización. Segundo, la departamentalización. Es que el dragado de Buenaventura no es un problema del Valle, es un problema del país. La Espetá no es un problema de cada municipio, es un problema del país. Entonces, nos mata la sectorización, la departamentalización. Y nos mata, obviamente, esa tensión política. Pues el gobernador, el alcalde quiere tomarse una foto al lado de una obra que hizo. Y entonces, usted podría tomar la foto al lado de obras de impacto regional también. Es lo que yo les digo. Usted también se puede tomar una foto en una obra de impacto regional. Usted no necesariamente toma la foto con obras de impacto local. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo número 31 de Mis Preguntas. Nos vemos en un siguiente capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.